Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, lunes de la semana del cuarto domingo después de Pentecostés, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo desde 39 hasta 45. En aquel tiempo, el Señor Jesús añadió una comparación. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? El discípulo no es más que el maestro. Cuando haya sido instruido, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la pelusa que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que hay en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacarte la pelusa de tu ojo, cuando no ves la viga del tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver claramente para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Quisiera decir cómo comentar un texto tan sencillo, tan directo. Realmente parece que no haga falta ningún comentario, cada uno puede entenderlo. Simplemente tratar de contextualizarlo. Siempre estamos dentro el gran discurso de la llanura que en el Evangelio de San Lucas corresponde al discurso de la montaña en el Evangelio de San Mateo, es decir, una gran enseñanza, una instrucción que Jesús da a los suyos sobre el tema de ser discípulo. Y tal vez más aún en el Evangelio de San Lucas lo hace también con ejemplo de contraposición a la manera, digamos, más en vista con la cual en su época unos grupos vivían la religión, es decir, fariseos, sacerdotes, letrados. En este caso, cuando Jesús dice claramente cómo podrá un ciego guiar a otro ciego, está criticando directamente a la actitud de los fariseos y también de los sacerdotes que tenían una actitud de maestro con respecto a la gente. Querían enseñarle a la gente cómo vivir la religión. Y Jesús dice: hipócrita, esta gente está totalmente ciega. Ciega porque está tan cerrada dentro su propio esquema mental. Al final, poco a poco, sin tal vez ni siquiera darse cuenta, habían convertido la religión en un instrumento en defensa de sus propios privilegios y derechos. Así que realmente eran ciegos y no aceptaban la iluminación del Espíritu Santo. Jesús dice precisamente que esta gente no puede enseñar nada a nadie porque no tienen realmente la luz que viene por parte de Dios. Al contrario, sugiere a los suyos una actitud de humildad, la de aprender, no de esta gente que se quejaba de ser muy religiosa, sino de su maestro. Él es el maestro. Inmediatamente, pero, también Jesús y con él el evangelista aplica directamente esta crítica a los fariseos, a la clase dominante de la época, actualizándola también a los cristianos. ¿Por qué? Porque cuidado que siempre que en los evangelios se habla mal de alguna categoría de la época, no es para informar a la gente del futuro de lo que pasaba, de cuánto eran malos, hipócritas los fariseos o los sacerdotes, sino precisamente para poner en guarda de no volver a caer en la misma situación. Porque al final esta actitud de los fariseos es algo de universal. Hasta el día de hoy, hasta nosotros mismos. Muchas veces caemos en la trampa
de considerar diferentemente los defectos y los pecados. A saber por qué siempre instintivamente consideramos menos grave los pecados nuestros y más grave los de los demás. Con respecto que tenemos un interés o otro, con respecto que estamos en una situación o otra. Ayer en la misa escuchamos un listado de pecados que indica, que estigmatiza el apóstol Pablo, y mucho más hay en su otra carta en el Nuevo Testamento. Nadie podría decir que no se encuentra en ninguna de esta categoría. Todos tenemos un pecado, el otro, pero instintivamente siempre uno piensa que su pecado, la categoría incluso del pecado que tiene él, es más grave de la otra. Jesús dice: hipócrita, no puedes pretender de corregir al hermano cuando tú mismo tienes que corregirte. Primero, humildemente, preocúpate de corregir a ti mismo, permitiendo a Dios por medio del Espíritu de corregirte. Después podrás ayudar a los hermanos a corregirse y seguramente lo harás de una manera diferente. Porque cuando uno lo hace después que ha sido corregido por parte de Dios, es decir, después que ha tocado con mano su propio pecado, su propia enfermedad, ha adquirido seguramente la humildad para corregir a los demás sin humillarle. ¿Por qué? Porque uno tiene conciencia que él primero tuvo necesidad de corrección. Él primero fue pecador y sigue siendo pecador. Al contrario, cuando uno se pone en la actitud de querer primariamente corregir a los otros, lo hace con la soberbia de quien se siente superior. Jesús estigmatiza todo esto con una palabra: hipócrita. Más clara, más dura no podría ser. Pedimos, por el don del Espíritu, la gracia de ser librados de la hipocresía, que, como Jesús dice en otro texto, es la levadura de los fariseos. Pero corremos el riesgo que sea también nuestra. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y permitiendo, Señor Jesús, de sanarnos cada día más, precisamente porque hemos recibido y seguimos recibiendo su gracia, su salvación, seguimos viviendo en paz.